El título o el mensaje de hoy es Enseñanzas inesperadas. Hay un pasaje en el libro de Proverbios, si no me equivoco es el capítulo 19 o 20, y dice, debemos de aprender de las hormigas. Yo no sé si usted en ocasiones ha visto series o películas donde de repente hay personas que hicieron descubrimientos viendo el comportamiento de algunos animales, viendo el comportamiento de algunos insectos, de algunos animales, o viendo cómo se comportaba la naturaleza, y de repente eso les dio una grandísima enseñanza. No estuvieron sentados en un salón de clases delante de un maestro con muchísimos títulos, y en el lugar menos inesperado recibieron una enseñanza. Y eso es lo que dice Salomón en Proverbios. Dice, aprendan de las hormigas. No tienen un rey, pero todas trabajan bajo un mismo propósito. No tienen un líder, pero todas van hacia la misma dirección. Y empieza a mencionar las cualidades que tienen las hormigas al trabajar juntas. Las hormigas son uno de los pocos animales que tienen una fuerza sobrenatural, porque son capaces de levantar su peso multiplicado, ¿verdad? Son capaces de poder tener una fuerza tremenda, enorme, y juntas poder hacer muchas cosas muy buenas. Entonces la palabra nos lleva a nosotros a que podamos aprender del comportamiento de las hormigas. ¿Cuántas veces usted ha agarrado una hormiga y la ha apretado así, la ha aplastado y la ha matado? La hormiga le está picando y usted la aplasta así y la deshace toda, ¿verdad? ¿Cuántas ocasiones usted ve un hormiguero y les echa agua? Otra cosa peor, les prende fuego, ¿verdad? O ve un hoyito, un agujerito donde hay hormigas y mete un cohete allá adentro, ¿verdad? Y lo prende y ¡pum!, explota todo eso. Y hacemos un montón de sinvergüenzadas en contra de esto. ¿Sabe por qué? Porque lo que menos pensamos es que ese animalito nos puede enseñar algo a nosotros. Y así es el cielo con nosotros. Todo en nuestra vida, anote esto, es un constante aprendizaje con el propósito de que nosotros podamos crecer y alcanzar una estatura de madurez. Todo en su vida es un constante aprendizaje. Todas las cosas buenas, las cosas malas que nos pasan, las cosas que vivimos. Cada vez que tomo una buena decisión, aprendo. Cada vez que tomo una mala decisión, aprendo. Todo está en un constante siempre aprendizaje. ¿Sabe qué dijo Job? Dijo Job, no voy a atribuir despropósito a Dios. Lo que Job decía es, lo que me está pasando no se salió de las manos de Dios. Se salió de mis manos, pero no de las manos de Dios. Y él decía, no sé a dónde está Dios en medio de todo esto, pero yo sé que voy a encontrar a Dios en medio de esto. Entonces Job no estaba culpando a los demás, Job no estaba reclamando al cielo, Job no estaba enojado, quejándose contra el cielo, sino que él decía, de todo esto voy a aprender algo. Esto fue algo inesperado para Job, pero va a aprender algo. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces? Siempre le digo esto a usted, prueba reprobada, prueba repetida. Y de repente usted, como el pueblo de Israel, lleva años dando vuelta en la misma prueba, en la misma dificultad, y no sale de ese problema en el matrimonio, ¿verdad? No sale de ese problema con su pareja, con sus hijos, de ese problema en casa, porque cada vez que viene la prueba usted no aprende, sino que usted vuelve a reaccionar igual, vuelve otra vez a reaccionar su carácter, su enojo, su ira, otra vez se vuelve a quejar de Dios o culpa a Dios. Como decíamos hace unas semanas, ¿qué fue lo que hizo Adán cuando las cosas salieron mal? Adán culpó a Dios y la mujer culpó al diablo. Y el día de hoy, ¿verdad? Cuando pasa un problema en casa, el hombre dice, ya ves, ¿para qué vamos a la iglesia? Ya ves, mira nada más que esto, y culpa a Dios el hombre. Y la mujer dice, no, este es el diablo, hay que orar, hay que reprender, hay que tomar autoridad. Entonces nosotros tenemos que aprender a saber que todo lo que pasa en nuestra vida es un constante aprendizaje. Anote esto, por favor. Quien menos apariencia de maestro tiene, en ocasiones es de quien más aprendemos. Nos dejan enseñanzas que cambian y afectan el rumbo de nuestra vida. Hay personas que no tienen apariencia de maestros, ¿verdad? Hay un pastor que yo escucho mucho, aprendo mucho de él, el apóstol Germán Ponce, de ahí de Honduras, y él dice que en una ocasión él siempre veía a un señor, un viejito que llegaba a la iglesia, y el viejito quería pedir pasar a hablar con él, pero pues es una iglesia más de 10,000 personas,
¿verdad? Y él dice, a veces llegamos, atendemos gente, pasamos al culto, atendemos gente, siguiente culto, atendemos gente, la gente se va para su casa y yo me salgo de mi oficina y todavía hay una cola de personas esperando para pasar. Entonces hay ocasiones que ni tiempo de comer le da. Y entonces quería este señor hablar con él y no podía, una y otra y otra y otra vez. Y al final, ¿verdad? No pudo recibirlo, consiguió su número y le habló y le dijo, mire, yo soy el pastor, un pastor ya anciano, viejito, ¿verdad? De un pueblo, dice él. Y sí, hermano, dígame qué necesita. Y que el viejito le dijo, solo quiero decirle de parte de Dios esto, no es de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y pum, le colgó. Dice, no me dejó ni chance de decir algo. Y él dice, esa es una de las enseñanzas que me ha acompañado toda mi vida. De quien menos esperas y quien menos pinta de maestro tiene, es a quien Dios puede usar. Dios dice que Él escoge al pequeño para enseñarle al grande. El problema es que cuando nos creemos grandes o importantes, queremos solo aprender de los otros grandes e importantes. Cuando nos creemos, ¿verdad?, que ya tenemos éxito y que ya logramos algo en la vida, no, ¿qué me vas a enseñar tú? No, mire, hágase para allá mejor usted. Entonces no tenemos que tener ese tipo de actitudes. Aprenda a escuchar, por favor, a todos, a recibir de todos. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, escúchalo todo, retén lo bueno. ¿Y qué hay que hacer con lo malo? ¿Qué hay que hacer con lo malo? Ahora, ¿cuántos han leído el versículo al revés? Escucha a todos, desecha lo bueno y retén. Mira qué tremendos que somos a veces. Entonces, ¿sabes qué? Mira, por tu bien te digo esto. Ay, usted que se mete, mejor cállese. Y llega alguien y te da un mal consejo, no vayas a la iglesia. Sí, ¿verdad usted? Entonces deja de buscar a Dios. Sí, ¿verdad usted? Y desechas lo bueno y a veces retenemos lo malo. Cuando tenemos que aprender, existen malos y buenos maestros, dice la Biblia. Debemos tener cuidado de no llamar buenas a las malas enseñanzas y comenzar a vivir creciendo, ¿verdad?, en algún error que podamos estar aprendiendo. Proverbios capítulo 13, verso 20. Se lo quiero leer, pero en la versión, ¿verdad?, de la Biblia de las Américas. Si me ponen ahí el pasaje, por favor. Despiérteme a la hermana. Para que podamos leerlo todos. Proverbios 13, 20. Dice, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Mire, le quiero poner esta versión porque en la Reina Valera no dice compañeros. Pero en esta versión dice compañeros, y cuando usted ve en el original la palabra, dice el que se vuelve amigo del necio. El que hace amistad con un necio, el que desarrolla una relación de compañerismo con un necio. ¿Qué es lo que dice que le pasará a esa persona? Que va a sufrir daños. Entonces nosotros no podemos tomar las malas enseñanzas, ¿verdad? Las enseñanzas, de malos maestros como buenas enseñanzas. Los primeros y mejores maestros de la vida de toda persona son y serán siempre sus padres, aunque no digan amén. Los primeros maestros de toda persona son y serán siempre sus padres. No importa si eres un viejo de 50 años que ya crees que todo lo sabes. No importa si acabas de cumplir 20, 24, terminaste tu carrera y piensas que ya sabes más que tu papá y que tu mamá, que se volvieron anticuados, que están viejitos, que no pudieron estudiar y que tú te has leído no sé cuántos libros y que tú escuchas no sé cuántos personas en podcast que hablan de cosas tremendas y del cosmos y del universo, etcétera, etcétera. Aún puedes adquirir mucho conocimiento. Pero la autoridad de la sabiduría, Dios la pone siempre sobre los padres, no sobre ti. Así que no cometas el pecado de algún día pararte y juzgar a tu papá o a tu mamá. Porque Dios no te ha dado a ti esa autoridad y no te la va a dar nunca. Tú puedes ser grande en conocimiento, pero Dios nunca te va a dar la autoridad para que juzgues a tu padre. Lo que Dios espera y demanda de ti es que siempre lo honres.
Pastor, mi papá ha tomado malas decisiones. Usted no es juez de su papá. Gracias por sus amenes. Pastor, mi mamá tomó malas decisiones. Algunos años no estuvo conmigo, me abandonó. Usted no es juez de sus padres. Y este es el problema, mire, que si usted está reprobando en el primer nivel de aprendizaje, así va a ser toda su vida. Así va a continuar. Y después puede ser una persona muy talentosa, pero fracasada en todo. Puedes tener una persona, muchísimas habilidades, muchísimo conocimiento, pero no has pasado ni primero de primaria. Llevas años reprobando ese nivel. Menospreciando a tu papá, menospreciando a tu mamá y creyéndote mejor que él o que ella. Por favor, acompáñeme al libro de Proverbios capítulo 4, verso 1 y 4. Mándese a hacer un cuadro, mire, de este pasaje, pégalo en el cuarto del sinvergüenza de su hijo o de su hija, para que una y otra vez mediten en esta porción de la Escritura. Proverbios capítulo 4, verso 1 dice: oíd, hijos, la instrucción de un padre, y prestad atención para que ganéis entendimiento. ¿Para que qué? Para que puedas ganar entendimiento. Entonces, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que podamos ganar nosotros, mire, mayor entendimiento. Entonces, le vuelvo a insistir, ¿por qué a usted sí ha visto, ha conocido, o a lo mejor a usted le pasó, que usted en el salón de su clase era el muchacho o la muchacha de puro 10? Todos pensaban que usted ya tenía asegurado su futuro. Todos pensaban que usted ya tenía solucionado todo. Y de repente ahora usted no le cuesta, hermanos, hasta llevar comida a la mesa de su casa. Le cuesta hasta pagar una renta. Ni hablemos de comprar un lugar propio, una casa propia. Y si le pido, ¿verdad?, su estado de cuentas, rojo. Y si le pido su estado de deudas, hasta para tirar para arriba. Y por más que usted quiere tener el conocimiento y se la pasa noches pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Te quiero dar la respuesta hoy. Comienza a honrar a tu papá y a tu mamá. Ahí comienza, soluciona eso. Soluciona eso para que no te esté el diablo robando todo lo que quieras emprender o todo lo que quieras comenzar. Entonces, para que el diablo no esté robándote todo eso, no importa que tengas la mayor cantidad de capacidades que puede tener un ser humano. ¿No ha visto usted personas súper exitosas que no terminaron una carrera universitaria y que dijeron, el día que tenga dinero, le compro su casita a mi mamá? Siempre pensando en honrar a su papá y a su mamá. Pueden ganar todo el mundo y no les importa si el mundo, ¿verdad?, arde en llamas. Ellos siempre están preocupados por su papá, por su mamá. Hay personas que lograron el éxito y usaron el éxito para reencontrarse con su papá y perdonarlo. Y de repente decimos, ¿por qué le va bien en todo lo que hace? Ah, seguro tiene pacto con el diablo. Usted tiene al diablo en su casa y ni aún así le va bien, hombre. Entonces no piense que es eso. Si dice amén conmigo. No es así. Son principios que tenemos que empezar a cumplir. Versículo 2, mire. Porque os doy buena enseñanza, no abandonéis mi instrucción. Verso 3. También, ¿qué dice el verso 3? Yo también fui hijo de mi padre, delicado y único. ¿Delante de qué? ¿Verdad que las mamás siempre nos ven así? Ay, mi bebé, le dice al manganzón de 30 años, ¿verdad? Entonces, enfríenle la sopa al bebé y el bebé ya tiene más de 20 años y enfriándole la sopa porque es delicado y único, ¿verdad que sí? Entonces se pelea la mamá, ¿verdad?, con la nuera porque dice, así no le armes el taco a mi hijo porque luego se me ahoga, ya tiene 40 años de manganzón. Entonces, no me le sirvas el pescado porque yo siempre se lo limpio y le quito las espinitas, de así. Desde chiquito lo acostumbré. Y ahí está la mamá, ¿verdad?, quitándole las espinitas. Y el otro hasta se vuelve medio delicado en ese ratito, ¿verdad? Se deja consentir por su mamá. Entonces dice el pasaje, hablando Salomón, dice, yo también fui hijo. ¿Verdad? Hoy él está como padre, dice, yo también fui hijo. Y a mí mi mamá, ¿verdad?, la Betsy me trataba delicadito y único. Y único. ¿Tiene favoritos usted entre sus hijos?
Híjole, son bien sinvergüenza, ¿verdad? Todos dicen, no, ya todos los amo igual. A todos los amo igual, ¿verdad? Y a los dos que no quieren les da los tacos duros y al otro se los calienta. A su delicadito y único, mire. Y sigue diciendo el verso 4. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos. ¿Y qué? Y vivirás. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Hermanos, hay ocasiones que solitas nos salen las enseñanzas que nos daba papá o mamá en casa. A lo mejor ya no están con nosotros, ya no viven, o están en otro hogar, nosotros tenemos nuestro hogar aparte, y de repente vienen las enseñanzas de nuestro papá y de nuestra mamá. Y a veces decimos como mi papá decía, como mi mamá decía, como decía el viejo, como decía la vieja, como decía la jefa, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, como decía mi mamá, como decía mi papá. O de repente usted hace cosas que hacía su papá o su mamá. ¿Sabe por qué? Porque hay un cuaderno en nuestro corazón donde escriben nuestros papás enseñanzas. Así que por favor, no importa si su papá ya está muy viejito, si su papá ya está muy viejita, sígalo honrando, siga aprendiendo de él y de ella. Porque en muchas ocasiones usted como joven tiene un montón de energías y se quiere comer el mundo entero y completo. Y su papá y su mamá ya se dieron cuenta que no se puede. Y tienen muchas heridas y muchas cicatrices por haber intentado hacer lo que usted está queriendo hacer ahorita. Y le hablan a usted con experiencia, le hablan a usted con vivencias, le hablan a usted con todo el propósito de que usted no pase por ahí. Escúchenme bien todos los que son varones, pónganme atención a lo siguiente que les voy a decir, que esto creo que hace días lo escuché por ahí, ¿verdad? Y me pareció genial esa frase, porque los hombres siempre estamos compitiendo entre nosotros. Entonces, decía, ¿verdad? Una frase que escuché, que el único hombre que quiere que a ti te vaya bien es tu papá. De ahí en fuera todos van a competir contigo, todos van a buscar quitarte lo que logres, derrotarte, todos van a envidiar lo que tú tienes. Pero cuando tú eres hijo varón y tienes un padre, tu papá siempre quiere que a ti te vaya mejor que lo que le fue a él. Siempre. Y a lo mejor aquí puede pasar o saltar algún corazón herido y decir, pues yo no tengo papá, o yo no estuve, mi papá no está, o mi papá falleció, o mi papá me abandonó. Pastor, eso aplica para todos menos para mí. Se lo he dicho una y otra vez. Aunque tu papá biológico te haya abandonado, Dios siempre nos provee de figuras paternales. Porque Dios no nos abandona y Dios no nos deja solo. Y Dios siempre te provee de lo que tú necesitas. De lo que tú necesitas para que tú puedas salir adelante. Aunque adquiramos conocimiento, ¿verdad? Vayamos viviendo dificultades, nuestros padres nunca van a dejar de enseñarnos. Nunca, nunca, nunca nos van a dejar de enseñar. Hay ocasiones que tú te estás ahogando en un vaso de agua y vas con tu papá y tu papá te dice, siéntate, hombre, ahorita. Vieja, tráele una tortilla con sal. Aquí al delicadito y único, ¿verdad? Tráele ahí un taco, una taza de café, siéntate, mira, tranquilo. Pero es que papá, tú no sabes. Siéntate, por favor, déjame hablar contigo. Ahorita vengo, voy por una coca fría. Y trata de calmarte un momento, un rato. Y ya después de eso te da un consejo y tú dices, si es cierto, así de facilito está todo. Mientras tú tienes atormentada la cabeza, puedes tener la respuesta enfrente, sabértela tú, y no la vas a poder ver. La gente con experiencia logra tener calma en las tormentas. Nuestros padres logran tranquilizarse, logran calmarse. ¿Sabe qué? Ya pasaron por ahí un montón de veces y pensaron que cualquier tormenta los iba a ahogar y ninguna los ahogó. Han aprendido a tener paz en medio de la tormenta. Por eso es que tu papá es capaz de servirse una taza de café y de beber en medio de la tormenta. Cuando tú estás desesperado y hasta te enojas con él y hasta le gritas y hasta le insultas, hasta le dices que tú no me entiendes. No quiere entenderte. Lo que quiere es ayudarte. Y tenemos que aprender que la primera escuela de todo ser humano
Y la que va a continuar toda la vida siempre será la casa de nuestros padres. Aunque tu papá y aunque tu mamá ya no estén y tú tengas 60 años, vas a seguir con enseñanzas escritas por tus padres en tu corazón. Si dice amén conmigo. Puedes tú hoy ser abuelo y vas a seguir con enseñanzas escritas en tu corazón. Yo les decía hace unos días que a mí me hubiera gustado que no me hubieran quitado la oportunidad de volverme un adulto y empezar a tratar a mi papá de adulto a adulto. Y ya no de hijo a padre. Porque es genial esa etapa. Y todos los que son adultos y que son padres, es genial que te sientes con tu mamá y que te sientes a hablar con toda la libertad y que te sientes a hablar como dos adultos. Y a veces hasta tu mamá te dice, ja, ja, ya te estás pasando, ya te estás pasando. No te pases que estoy tu revés. Bueno, las mamás de otros, de ustedes no. Entonces, ¿verdad? Y uno empieza a tratarlos como adultos. Y verdad, igual con tu papá. Y a lo mejor ya te salieron músculos y hasta agarras y cargas a tu papá, ¿verdad? Cargas a tu mamá. Entonces, por favor, entendamos eso. Las primeras enseñanzas que necesitamos todos vienen de papá y vienen de mamá. Sí dice amén conmigo. Mateo capítulo 5, verso 19, hablando Jesús con sus discípulos, con todos sus seguidores, les dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No menosprecie, por favor, la enseñanza. No menospreciemos la enseñanza. No veamos la enseñanza. Hace unos días, ¿verdad? Yo les comentaba a ustedes que hace un tiempo atrás hablaba con un hermano y le decía: hermano, te voy a dar el mejor consejo que puedo darte. Búscate otra iglesia y búscate otro pastor. Porque desde que pusiste un pie aquí, lo único que has hecho es menospreciar esta iglesia y menospreciarme a mí. Entonces la Biblia dice que la oveja oye la voz del pastor y le sigue. Si yo no puedo ser pastor, te lo digo con toda intención de ayudarte. Busca un pastor, alguien que te pastoree. ¿Para qué te sientas aquí a criticar y a juzgar y a menospreciar la enseñanza? Entonces no es Dios quien te quiere aquí. Y luego puedes salir de aquí, y dice el pasaje, y enseñarle a otros a menospreciar lo mismo. Entonces, hermano, guardemos nuestro corazón de algún día menospreciar la enseñanza. Como hoy no predicó el pastor y predicó otro hermano, menospreciar la enseñanza, no lo haga. Hoy no predicó el pastor y predicó otra hermana, si me hubieran avisado, ni vengo a la iglesia, ¿verdad? Ni vengo, ni asisto. Cuando predique ese hermano, esa hermana me da sueño. No menosprecie la enseñanza. No menospreciemos la enseñanza, sino como dice aquí, mire, nuestro Señor Jesús, que tomemos las enseñanzas más pequeñas y que las compartamos a los demás. No existe una manera fácil de aprender, y todos los talentos que tenemos, hermanos, si la enseñanza correcta pueden, ¿verdad?, atrofiarse, pueden volverse talentos que no dan fruto. Tito capítulo 2, verso 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A cuántos hombres? A todos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La primera enseñanza, dijimos que es la casa de los padres, pero la segunda la aprendemos a través de la gracia que recibimos de Jesús. A través de la gracia que recibimos del Señor, nosotros empezamos a recibir, enseñanzas que a veces no las esperamos. Esta enseñanza, la enseñanza de la gracia, está para recibirse, para disfrutarla, no para entenderla. La enseñanza de la gracia no se puede entender, porque la gracia deja ir libre al que merecía estar condenado o castigado. La gracia perdona, en la gracia encontramos perdón, encontramos redención. Muchas enseñanzas en la vida no las entendemos, pero las disfrutamos. Hay muchas cosas. Yo le pregunto siempre a usted el mismo ejemplo. ¿Quién de ustedes entiende cómo funciona una televisión? Nadie. Si usted destapa una televisión, usted dice: ¿y esto qué es? Pero todos disfrutamos una televisión en nuestro hogar. ¿Quién de ustedes entiende cómo funciona por dentro un celular? Nadie. ¿Quién de ustedes entiende cómo funciona el motor de un auto? Pero todos nos subimos a un auto y lo disfrutamos. Y no estamos afuera del auto diciendo: no. Hasta que me expliquen a mí cómo es esto, cómo carbura esto.
¿Cómo combustiona esto? Entonces yo me subo y me dejo llevar a donde voy. Mira, el taxista le va a cerrar la puerta y decir, hay que se quede este loco o esta loca. ¿Sí dice amén conmigo? No andamos, hermanos, cuestionando cómo funciona cada cosa y la disfrutamos. La gracia no vamos a poder entender cómo funciona, porque no se hizo para ser entendida, sino para disfrutar. La enseñanza de la gracia nos muestra nuestra condición real, que todos somos pecadores y que todos hemos fallado delante de Dios. Y nos enseña el amor tan grande que el Padre tiene al perdonarnos. La gracia no juzga y nadie debe de juzgar en nombre de la gracia. Nadie debe de juzgar en nombre de la gracia y decir, yo soy salvo, pero tú no. Nadie puede juzgar ni debe de andar juzgando en nombre de la gracia diciendo, yo tengo lo correcto y tú no. Le pregunto a usted, cuando Pablo perseguía a cristianos, ¿usted cree que Pablo pensaba que estaba en un error? No. Usted y yo hoy leemos la historia, conocemos todo y por eso decimos, qué bárbaro este Pablo, cómo andaba matando cristianos. Pero Pablo andaba con toda la convicción de que él era el que estaba bien y que los seguidores de Cristo estaban mal y que merecían morir en nombre de Dios. Pablo andaba persiguiendo a los cristianos pensando que Dios le había mandado y le había comisionado a esa tarea. Y iba con los líderes espirituales de ciudad en ciudad pidiendo cartas, pidiendo derechos legales, autoridad para poder venir y agarrar a los creyentes de esa ciudad y echarlos a la cárcel o quitarles la vida. Hasta que él tiene un encuentro con Jesús y Jesús le dice, tú me andas persiguiendo a mí. No, Señor, yo soy tu siervo. Todo lo que he hecho ha sido en tu nombre. No, tú me andas persiguiendo a mí. Y andas dando patadas contra mí. Señor, yo te amo. ¿Cómo yo voy a dar patadas contra ti? Todo lo que le has hecho a ellos, me lo has hecho a mí. Entonces, ¿cuántos podemos caer en este error y pensar que la gracia nos autoriza o nos habilita para estar señalando y diciendo, usted no, usted no, usted no, usted está mal, etcétera, etcétera? Y pensar que eso es lo que tenemos que hacer. El día de hoy hay muchos predicadores muy populares y su mensaje es populista. Entonces su mensaje nada más hace que unos se levanten en contra de la iglesia. No dan un mensaje en contra del diablo, no dan un mensaje en contra del pecado, porque dicen que eso no es importante y que eso no interesa. No dan un mensaje, ¿verdad?, a favor de la sanidad, de la liberación, mucho menos hablan de escatología. Siempre su mensaje es, no sirve esto que haga la iglesia, no sirve esto que hagan los pastores. Y se levantan un montón de personas con eso en su corazón y su lucha no es contra el diablo, sino que su lucha es contra la iglesia. Entonces nadie puede usar la gracia para juzgar a alguien más. Y nadie debería de pensar o de creer que en nombre de la gracia Dios lo ha mandado a juzgar. La palabra de Dios dice claramente, de tal manera amó Dios a la iglesia cristiana. No dice así. De tal manera amó Dios y dio su vida por todos ellos. Su vida por todos ellos. ¿Por qué usted quiere quitarle al mundo el derecho que tienen al sacrificio de Cristo? Solo porque a usted no le parece algo que ellos hagan. ¿Por qué quieres quitarle el derecho al mundo de poder tener un encuentro con Jesús? Cuando Jesús fue y murió públicamente por todos. Si a ti no te parece, a ti no te gusta, ofende tu santidad o tu celo por la fe cristiana que tú tienes, el comportamiento de un hermano, de una hermana, a ti no te gusta, no lo puedes juzgar. Gracias por sus amenes. No lo puedes señalar. Mucho menos llegar a estar en un lugar de autoridad y ahora creerte, ¿verdad?, el velador de la gracia. Usted sí, usted no. Usted sí, usted no. Dios nos guarde de eso. Gracias por sus amenes. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? La gracia enseña el gran amor de Dios por nosotros, pero también el comenzar a amar a Dios. No solo diga Dios me ama. A ver, comienza tú a amar a Dios también. Por amor a Dios entrega tu pecado. Por amor a Dios conságrate. Por amor a Dios deja las cosas que sabes que están mal.
Siempre Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. ¿Y tú cuándo vas a amar a Dios? Entonces yo estoy sirviendo en la obra y doy mi vida por amor a Dios. Yo estoy haciendo que las cosas en mi hogar cambien porque Dios me ha amado tanto que cómo voy a ser tan ingrato, tan mal agradecido de estar viviendo todavía como no honra y no agrada a Dios. Entonces sí, qué bonito y qué calidad, Dios me ama y eso no va a cambiar. Si dice amén conmigo. Mi pregunta es, ¿cuándo vamos a comenzar nosotros a amar a Dios? Señor, sabes que a mí siempre me ha gustado esto, me ha costado, pero por amor a ti voy a entregar esto y te voy a comenzar a servir y voy a comenzar a agradarte, Señor. Por amor a Dios, cambia las cosas en tu matrimonio. Por amor a Dios, deja de andar huyendo de Dios. Por amor a Dios, entrega tu corazón a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Acompáñame ahí, por favor. Dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced ¿en qué? Permaneced en Él. Fíjese que aquí el apóstol Juan está hablando con todos los seguidores, porque siempre, ¿verdad? No hay no falta, ¿verdad? Quien tome el versículo fuera de contexto y diga, ya ven, yo no necesito que ningún pastor me enseñe, yo no necesito que ningún líder me enseñe. No está diciendo eso el pasaje. Si lee todo el capítulo, dice el apóstol Juan, invita a los creyentes a tener una relación con Dios. Y dice que el aceite que él derrame, que el aceite es símbolo de apartar algo para Dios. Dice, ahora vas a tener una relación con Dios y Él te va a enseñar. Cuando usted busca en referencias bíblicas este pasaje lo lleva directamente al momento cuando Dios habla en medio de la nube con el pueblo y le dice, yo voy a hablar cara a cara con mi siervo Moisés y voy a hablar con él en un lenguaje que él me entenderá, pero con ustedes no, a ustedes siempre les hablaré por profecía. Entonces el pasaje nos está diciendo al final, mire, que cuando nosotros entendemos que hemos sido ungidos y apartados para Dios, podemos permanecer en Él. Yo puedo permanecer en Dios. Entonces a mí hubo un tiempo que las enseñanzas bíblicas me las daba una maestra en la escuela de niños. A mí hubo un tiempo que las enseñanzas bíblicas me las daba un líder en la reunión de adolescentes o jóvenes, o en los campamentos o eventos donde íbamos. A mí hubo un tiempo donde las enseñanzas bíblicas me las daba el pastor en la predicación. Hubo un tiempo donde las enseñanzas bíblicas me las daban sentados en un instituto. Pero ahora las enseñanzas bíblicas no me las da nadie, sino que yo tengo que ir a Dios y doblar mis rodillas y buscar de Él. Y entonces dice la Biblia, has sido apartado para Dios, hay una unción y ahora la unción te enseña. El haber sido apartado para Dios ahora te enseña y de repente tú vas a tener un tiempo de oración y ahí cuando estás orando viene un versículo a tu mente, abres el versículo y lo entiendes y ya no te explicaron el versículo en la iglesia ni en la predicación ni el pastor te lo explicó. Y a veces como que dudamos un poquito y decimos, ¿qué tal que a lo mejor lo estoy interpretando mal? Y se lo mandas a tu líder o al pastor y te dice lo mismo que tú acabas de recibir. Y entonces te das cuenta que llegas al punto donde ahora la unción te enseña. Ahora la unción también te comienza a enseñar a ti. Tenemos, ¿verdad? Con mi esposa, con los niños, siempre a la hora de la comida estamos comiendo y yo les estoy a ellos haciendo preguntas de todo, no solo de la Biblia. Y les hago preguntas de todo, del país, de historia, de animales, de todo les hago preguntas. Y ellos van respondiendo. Y entonces le dije a mi esposa, tengo una pregunta para ti. Cuando crearon a Adán, le digo yo, ¿lo crearon bebé o lo crearon adulto? Cuando crearon la tierra la hicieron bebé y la hicieron adulta. ¿Cómo hicieron la tierra? ¿Cuántos años tenía Adán cuando lo hicieron? ¿Cuánto tiempo? Obviamente Adán lo hicieron hoy y biológicamente tiene un día de nacido. ¿Verdad? Tiene un día cronológicamente, perdón, pero biológicamente, ¿cuánta edad tenía? ¿Quiere que le diga la respuesta? No, mire, váyase a orar y que la unción se lo revele.
Entonces les decía, ¿verdad? A ellos, nosotros tenemos que aprender a ir a Dios, a orar a Dios. Hermano, te enojas cuando el pastor te dice que andas en pecado, pero cuando vas a orar y es Dios quien te lo dice, te arrepientes y le pides perdón a Dios. Entonces es necesario que te enseñe la unción. Es necesario. Hay cosas que a lo mejor te quiero enseñar porque se ven de lejos y te vas a enojar conmigo. Te vas a molestar. Y hasta vas a querer dejar de venir a la iglesia. Y vas a pensar que tengo algo personal contra ti. Y vas a pensar que estoy mal porque solo estoy señalando tu error y tu pecado. Pero cuando vas a Dios y Dios te lo muestra, hasta tus lágrimas derramas. Y eres quebrantado y eres tocado. Y ahí Dios te habla. Y ahí Dios te bendice. Por eso nos conviene que la unción nos enseñe. Nos conviene que la unción nos enseñe. Se creaba algún mueble en el tabernáculo y se derramaba aceite. Y ese acto de ungir significaba que eso le pertenecía a Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, somos ungidos, somos apartados por Él. La decisión de permanecer apartados para Dios es una autoridad que se nos entrega a cada uno. Cuando yo decido apartarme para Dios, el Señor me da autoridad. Ser ungido y vivir con la unción son dos cosas diferentes. La unción nos enseña más fuera del templo que dentro del templo, en una atmósfera de milagros y señales. Aquí vino el hermano, se puso de pie, oramos por él, le dimos una palabra y lo ungimos con aceite. Y eso es, ¿verdad? Que él ha recibido una palabra. Pero a lo mejor saliendo de aquí, el hermano sigue viviendo sin estar, ¿verdad?, dedicado a Dios. Y todavía sigue haciendo cosas que no honran a Dios. Por eso le vuelvo a repetir, ser ungido y tener la unción son dos cosas muy diferentes. Tenemos que vivir en la unción para que aunque no estemos en una reunión de culto, a donde yo esté, aquí no me está viendo mi esposa, no me está viendo mi esposo, no me están viendo mis padres, pero yo vivo con una unción. Yo fui apartado para Dios. Dios me eligió, Dios me señaló. En medio de todos los llamados, Dios me eligió a mí. Entonces yo vivo apartado para Dios. Sí dice amén todavía. La unción no funciona sin conocimiento. Pero en ocasiones el conocimiento quiere funcionar sin unción. Hay gente que lo que tiene es conocimiento, pero no tiene unción. No hay poder de Dios fluyendo a través de él. Entonces, yo le vuelvo a repetir, ¿verdad? Pues ahorita tenemos muy presente la visita del profeta, un hombre que tiene una gran unción y un gran conocimiento. Pero también podemos conocer gente que tiene mucho conocimiento, pero no hay unción. Entonces lo ponemos a orar, ¿verdad? A lo mejor por algún enfermo, el enfermo venía con gripe y se va con COVID. Entonces lo ponemos a orar, ¿verdad? Por alguien, tenía temperatura y ahora hay que irlo a internar allá al ISSSTE. Porque no tiene unción, lo que imparte es un espíritu de enfermedad, un espíritu de rebeldía. Entonces, si tiene mucho conocimiento, lo escuchas y te sorprende lo que dice la hermana, porque tiene bastante conocimiento. Pero le vuelvo a repetir, la unción no va a funcionar sin conocimiento. Pero hay gente con conocimiento que sí funciona sin unción. Entonces, tenemos nosotros que tener cuidado en esta parte. La enseñanza de la unción no se limita solo a lo religioso, también a la vida. Hoy lo espiritual del lado de las tinieblas está doctrinando a los jóvenes. Mire lo que dice Éxodo 35, acompáñenme ahí, vamos a leer desde el verso 30 al 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda ¿qué? En toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan,
y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. El pasaje, el verso 31, dice que todo esto viene después de la unción que se derramó sobre ellos. Entonces, la labor y la tarea que hacemos, hermanos, mire, en los tiempos de antes, los maestros eran maestros con valores y con principios. El día de hoy estábamos escuchando un programa con mi esposa y un pastor llamó al programa desesperado diciendo, hace unos meses mi hija se fue de casa a la universidad y ahora regresó y nos dijo que está enamorada y que está en una relación con otra mujer. Y nosotros estamos desesperados y no sabemos qué hacer. Y entonces decía él, ¿verdad? Tendían ahí su llamada, decía él, hablando con mi hija, le dijimos, pero nunca te enseñamos eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y dice, en una clase que nos dieron, nos estaban enseñando sobre la libertad que tenemos que tener y cómo ahora el hombre y más la religión nos oprime y no nos deja vivir y hacer lo que querramos y nosotros, etcétera, etcétera. Y el pastor que está en el programa decía eso. Decía, el día de hoy a los padres, ¿verdad? La mayoría les está dando miedo mandar a sus hijos a la universidad. Porque al llegar a la universidad, ¿verdad? Hace un tiempo, alguna hermana, ¿verdad? Fue a la universidad y uno llega y se sorprende porque el primer día ya te dicen que hay una fiesta de celebración de bienvenida, donde va a haber drogas, donde va a haber alcohol, donde va a haber de todo. Y uno dice, híjole, mando a mi hijo, mando a mi hija y después regresa con ese tipo de cosas. El día de hoy, la mayoría de las personas que hoy son maestros son jóvenes que fueron estudiantes y que aceptan todo un montón de doctrinas y enseñanzas erróneas y están en contra de la familia, están en contra del matrimonio, están en contra del nacimiento de bebés, están en contra de todo lo que es correcto, lo que tiene valores y principios. Y enseñan un montón de depravación y dicen que eso es bueno. Y como es el maestro, ¿cuántos maestros hoy no terminan teniendo relaciones sexuales con sus alumnos? No terminan haciendo un montón de barbaridades, de cosas incorrectas. A mí me sorprendió, hace 1 año o 2 años, ¿verdad? Fui allá al CEBET a dar una enseñanza y me sorprendió, creo que ya se los he dicho, que estaba dando la clase en algunos... no recuerdo en cuántos salones estuve. ¿Me recuerda el nombre de salones? 9 salones, dándole la conferencia a 9 grupos diferentes. Hermanos, en el primer salón que entré, la muchachita del frente abrió sus piernas para enseñarme su ropa íntima. En el primero, acababa de llegar. Y después había otros, ¿verdad? Haciendo en un cuaderno un dibujo así, mire, diabólico, satánico, y con una flecha apuntándome a mí y movía el cuaderno hacia donde me movía. Terminé el segundo día la conferencia y fueron corriendo tras de mí unas locas a decirme, ¿me das su número? No, pero es que luego a lo mejor que me surge una pregunta, pregúntele a la maestra. A mí no. Y así sucedió, ¿verdad? No solo fue esa la primera, hubo otros salones donde jovencitas hacían ese tipo de cosas. De estar enseñando, ¿verdad? Ahora, hermano, ¿qué edad tienen en el Cebeta? O sea, quiero que entiendan la edad, ¿verdad? A esa edad usted era delicadito y único, ¿verdad? A esa edad usted no andaba pensando maldades. Usted todavía estaba en la escuela esperando que ya se acabara porque quería ir a jugar rayuela, canicas, ¿verdad? Trompo. Usted ya estaba pensando en sus muñequitas que las dejó colgadas ahí en el patio, en los árboles, en unas hamacas. En su Barbie ahí. Usted estaba pensando en sus muñecos, en sus Power Rangers, en su Batman, en su Spider-Man. No, pues estos sinvergüenzas, ¿verdad? Tienen pensado esto. ¿Sabe por qué? Porque se les está enseñando desde anuncios, desde celulares, desde aplicaciones. ¿Quieres ser popular? Pues enseña. Haz esto, ve en contra de tus padres, ve en contra de esto. Por eso le vuelvo a repetir, es nuestra labor como cristianos, como iglesia, enseñarle a los hijos. Es importante que usted no desaproveche las oportunidades que tenemos de reuniones de jóvenes, porque lo que enseñamos a sus hijos es esto, a que ellos puedan tener los valores y los principios, ¿verdad?, correctos en prioridad en su vida.
y que puedan luchar contra todo esto. Porque al salir de casa, no podemos estar siempre con ellos. Tarde o temprano se van a enfrentar al mundo. Y como siempre le he dicho, ¿sabe qué? Las dificultades o las pruebas las vamos a enfrentar con la familia que construyamos. Si usted no está interesado en la formación de sus hijos, en estar con ellos, en instruirlos, en caminar con ellos, usted se lo quiere dejar todo a los maestros, no es así. Ellos le van a dar mucha información, pero usted tiene que formarlos, usted tiene que educarlos. Entonces usted tiene que enseñarle a sus hijos. Y es importante, mire, que usted agarre la Biblia y que pueda comenzar a enseñarle a sus hijos. Para que dice la Biblia que de grande no se aparten de ellos. Entonces tenemos nosotros que poder tener cuidado en esta parte. También para terminar, quiero decirle que la enseñanza de la sabiduría. Hablamos de la gracia que da Jesús. Hablamos de la unción que da el Espíritu Santo, pero quiero hablarle de la sabiduría que da el Padre. La sabiduría, yo la puedo definir de esta manera: el conocimiento divino siendo entendido por una creación caída para volver a levantarse. Eso es sabiduría. El conocimiento divino siendo entendido, mire, por usted y por mí, por una creación caída, para que nos podamos volver a levantar en el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 2, verso 6 dice: porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? El Padre, mire, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Si la Biblia me dice a mí que hay sana sabiduría, también me está diciendo que hay una sabiduría que se puede enfermar. ¿A quién reconoce la Biblia como el hombre más sabio sobre la faz de la tierra? A Salomón. ¿Se enfermó la sabiduría de Salomón, hermanos? Terminó haciendo muchas cosas que no agradaban a Dios. Por complacer a todas las mujeres que tenía, terminó levantando altares a ídolos en lugares altos y corrompiendo a todo el pueblo. Imagínese que usted comenzó como un hombre sabio, como una mujer sabia en los caminos del Señor. No deje usted que se enferme su sabiduría. No deje que nadie le enferme la sabiduría. No deje usted, ¿verdad?, que la sabiduría deje de enseñarle. Sigue diciendo el versículo 7. Él provee de el versículo 7 dice: Él provee de sana sabiduría. ¿A quiénes? A los rectos, mire. Y ese escudo a los que caminan. Entonces, ¿qué le parece si buscamos la manera de darles un escudo a nuestros hijos de protección ante este mundo que está adoctrinando a los jóvenes con doctrinas de demonios? Y no solo a los jóvenes, desde niños, desde pequeños. Le he dicho a usted que a una iglesia donde me invitaron, me dijo una mamá: quiero que ore por mi hijo porque está atado a la pornografía. Y ya lleva 2 años en esto. Yo me imaginé que me iban a traer a un joven, a un adolescente o un adulto. Y me trajeron un niño de 8 años. Y si me está diciendo que lleva 2 años, ¿a los cuántos años empezó ese niño? Y hablando solas con él le dije: ¿dónde fue que viste la primera vez? Y dice que lo vio en un video que tenía su papá en la casa. En un video que tenía su papá. Por eso iniciamos diciendo, ¿verdad?, en la Santa Cena: deje de estar metiendo a Babilonia a su cuarto. Porque a lo mejor ahí su hijo o su hija se encuentra con Babilonia. Y no necesitó salir al mundo, lo encontró en casa. Deje de meter eso. No esté metiendo botellas de cerveza, de vino, de alcohol a su casa. Porque puede su hijo o su hija tener un encuentro con eso y después desarrollar un vicio. Y a lo mejor usted dice: a mí no me hace nada. Como le dije hace un momento, no sea como Ezequiel, de decir: pero va a haber paz en mis días. No importa si me están diciendo que a mis hijos los van a volver eunucos y se los van a llevar esclavos a Babilonia. No importa. Pero me están diciendo que en mis días va a haber paz. Pues calidad. No haga eso. Tenga cuidado en esa parte. Tengamos cuidado, mejor dicho, miren esa parte. Y por favor, si usted es un papá sabio, dice el libro de Proverbios: el que anda con sabios aprende a hacer.
que la mejor sabiduría que obtengan los hijos sea de los padres. Si le estoy diciendo a los hijos que la mejor y primera escuela son sus padres, entonces por favor, también le quiero decir a usted como papá, que se vuelva un padre sabio, una madre sabia. Gracias por sus amenes. Que se vuelva un padre y una madre sabia. Se debería de obtener de manera fácil la sabiduría relacionándonos con Dios. Pero casi siempre escogemos la parte donde son las dificultades y las pruebas, los tropiezos, las enfermedades, las que nos vuelven sabios. La sabiduría deberíamos obtenerla de manera fácil. Santiago dice, el que quiere sabiduría, pídasela a Dios. Salomón dice en Proverbios y Eclesiastés, la sabiduría proviene de Dios. Comienza a tener temor a Dios y la sabiduría va a empezar a venir. Busca a Dios. Dice que lo busquemos de temprano, de tarde, y que la sabiduría va a venir. Deberíamos de obtener la sabiduría de manera fácil. Pero casi siempre escogemos la sabiduría después de una enfermedad. La sabiduría después de un problema, después de una tormenta, porque nos cuesta obedecer a Dios y rendir nuestra voluntad a Dios cuando estamos bien. Ya te añadieron 15 años, ya te bendijeron, ya te dieron una oportunidad, no la desaprovechemos. ¿Sí dice amén todavía? Todo ser humano, ¿verdad? Dice la palabra, cuando alcanza la edad de madurez, que es a partir de los 30 años. No les voy a decir que levanten la mano los que tienen más de 30 años porque se me va a ir triste usted a su casa, ¿verdad? Entonces, la edad de la madurez en la Biblia son los 30 años. Amén. Mire, ya le respondí a qué edad hicieron a Adán, ¿verdad? Y le digo, y ni cuenta se había dado hasta ahorita que se lo digo. Entonces, la edad a la que vamos a ser resucitados y obtener un cuerpo glorificado es a los 30 años. ¿Sí se acuerda cómo se veía usted a los 30 años? Acuérdese, vaya a ver fotos, porque a esa edad, mire, le van a dar un cuerpo glorificado. Entonces no va a tener usted 40, 50, 70 años, no va a tener nada de eso. Y tampoco va a ser un bebé que ande desnudito con alitas ahí en el cielo, ¿verdad? No existe eso. No piense usted que cuando uno de nuestros hijos muere, se va bebé al cielo. Job capítulo 1 y capítulo 2 dice que van a un lugar a ser formados y a ser desarrollados y a crecer. No pudieron quedarse aquí, no pudieron tener un cuerpo humano, pero siguen existiendo en espíritu y en alma, los cuales son eternos, y van a ser formados. Y algún día los vamos a volver a ver y encontrar con ellos. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces entendamos esta parte. Dice la Biblia que alcanzaremos la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesús. Que nuestra medida es Jesús. Entonces, ¿a los cuántos años Jesús comenzó su ministerio? A los 30, que es la edad de la madurez, y Él muere a los 33 años y medio aproximadamente y resucita en un cuerpo glorificado. Entonces, ¿a qué edad aparentemente vamos a resucitar? Ya se alegraron las hermanas, ¿verdad? Porque dicen, pastor, a los 30 me veía figurín, calidad, alabado sea Jehová, dicen, ¿verdad? Que no voy a resucitar ahorita a los 50 o 40 que tengo. Entonces, tenemos nosotros que poder saber que cuando llegamos a esta edad de los 30 años, hermano, en el plan y el propósito de Dios, es que usted llegue a los 30 años con sabiduría. Pero a veces tenemos 40 años y seguimos siendo muy niños. Gracias por sus amenes. Seguimos siendo muy rebeldes, muy mal portados. Nos enojamos con Dios y le decimos a Dios, dame mi balón, ya no juego, ya voy para mi casa. Hay que se quede Dios. Seguimos todavía comportándonos mal como niños. Nos seguimos enojando. Nos peleamos con Dios y al rato regresamos con Dios sonriendo y diciéndole, ¿quieres de mis papitas? Para volver otra vez a contentarme con Dios. Se supone que deberíamos de ser sabios después de los 30 años y vivir una vida adulta en sabiduría, no en inmadurez. No en inmadurez. Pastor, a los 40 estoy teniendo mi segunda juventud. Me voy a comprar una moto. Me voy a ir a tirar de un paracaídas allá a Puerto, pastor. Voy a tomar clases de surf. Pastor, me voy a meter a unos videojuegos. Quiero ser gamer. Oiga, pues usted ya es un viejo de 40 años. No, pastor, estoy en lo mejor. ¿Y su familia qué dice de eso? No, esos incomprendibles pecadores no entienden que mi corazón está joven.
Quiero vender la camioneta familiar y comprarme un auto deportivo, pastor. ¿Sí dicen amén o no? Y andan haciendo un montón de locuras. Ya se le fue la edad de la locura. Comportémonos de una manera madura. Ya pasamos los 30 años, los 33 años. Tenemos que empezar a reflejar sabiduría. ¿Quién da la sabiduría, hermanos? El Padre, nuestro Señor Jehová. Él nos da la sabiduría. Así que no seamos inmaduros. No estemos todavía. Imagínese usted que hay gente de 40 años que todavía no se hablan con otras personas. Estamos enojados, como las niñas en el recreo. No te juntes con ella, vente, no le hables. Y se ríen, pero hay gente adulta así. No se hablan, porque necesitaba 100 pesos y no se los prestó. O se los prestó y le cobró, que es lo peor. Sí dice amén todavía. Tengamos sabiduría. ¿Y la vamos a obtener de quién? De Dios. Deuteronomio capítulo 34, verso 9. Vaya conmigo, por favor, ahí. Voy a pedir a los hermanos de la alabanza que pasen, por favor. Deuteronomio 34, 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Hay una sabiduría que se recibe, mire, por la honra a la autoridad. El corazón humilde e íntegro recibe mayor enseñanza y desarrolla la capacidad de enseñar y formar a otros. Tenemos que ser una iglesia que podamos compartir lo que Dios nos ha enseñado.